Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y vimos ya a 4 cartas, ¿verdad? Que Jesús escribe a sus iglesias. La primera semana vimos la carta a Éfeso, donde pudimos ver y recordarnos, ¿verdad?, que perdieron su primer amor. Después vimos la carta a la iglesia de Esmirna. Fue una iglesia fiel en medio de la tribulación. Una de las iglesias que Jesús no tiene nada que decir. Después vimos la carta a Pérgamo, donde comprometieron la verdad en medio de la persecución. La semana pasada nuestro pastor nos trajo la carta a Tiatira, donde se dejó infiltrar por el mundo que estaba afuera y abrazó la mundanidad. Fue un mensaje tremendo de parte de nuestro pastor. Y ahora vamos a hablar acerca de Sardis. ¿Quién de los que estamos aquí han escuchado de la carta a Sardis? Una carta difícil, una carta dura, pero siempre Jesús hablando a la iglesia con amor, pero también a veces duro. ¿A cuánto nos gusta que nos disciplinen? ¿A cuánto nos gusta que nos llamen la atención cuando tal vez no estamos haciendo algo bien? Pero Dios siempre lo hace con amor. Amén. Y aunque fue duro con Sardis, Dios siempre mostró su amor. Siempre mostró misericordia sobre la iglesia de Sardis. Queremos leer, si trae su Biblia y si puede abrir su Biblia o puede seguirnos aquí en la pantalla, si puede abrir Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Vamos a estar leyendo y vamos a irnos deteniéndonos por cada versículo para poder extraer lo que Dios tiene preparados para ustedes. Amén. Solo que en esta hora vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él nos dé la palabra que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros y que sea Él el que hable a través de mí, que no sean mis palabras. Amén. Solo vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amantísimo y Padre Dios, te damos gracias, Dios, por la oportunidad, Dios, que nos brindas de poder estar aquí. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno, Señor, porque tu misericordia y tu bondad y tu amor, Señor, siguen vigentes, Señor, hasta este momento, Dios. Gracias, Dios, porque nos has dado la vida, la oportunidad de poder estar aquí, Señor, para poder alabarte y glorificarte, Dios. Gracias, Señor, porque decidimos venir y buscar más de tu presencia, Señor, que tal vez el tiempo ameritaba para estar en la casa disfrutando, Dios, pero Señor, tenemos hambre de ti y es por eso que estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, sé con nosotros, Señor, y que tu palabra, Señor, sea expuesta, Señor, conforme a tu bondad, Señor, y no que no sean mis palabras, Señor, sino que seas tú hablando a través de mí, Dios. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Solo que vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 del 1 al 6 y vamos a ir hablando un poquito acerca de lo que Jesús hablaba a la iglesia de Sardis. Dice Apocalipsis 3, 1 al 6. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado en tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalos y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Porque tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Antes de entrar al contexto de lo que es la iglesia de Sardis, quisiera mencionarle algunas cosas de lo que era la ciudad de Sardis. La ciudad de Sardis, hermanos, era una ciudad prominente,
una ciudad adinerada, lo podemos decir, una ciudad que podríamos decir que lo tenía todo. Una de las características que dice la Biblia acerca de Sardis, Sardis se encontraba en una cima, se encontraba en una montaña. Los historiadores dicen que Sardis se encontraba más o menos a 1500 pies de altura. La ciudad de Sardis, había un río y en el río daba oro. Imagínense ustedes nada más una iglesia, una ciudad que de esa proporción de mineral, una iglesia, una ciudad con dinero. Otro de los historiadores dicen que ahí en esa ciudad es donde se empieza se descubre la lana. Entonces ellos mismos confeccionaban sus cosas, ¿verdad? Ellos mismos tenían tantas oportunidades como ciudad. La historia dice que era una iglesia, una ciudad bien acomodada. Y ellos confiaron en sus riquezas, confiaron en su estabilidad económica tal vez. Ellos confiaron de que pues, lo tenían todo. Pero los historiadores dicen que la iglesia de Sardis solamente tenía una sola entrada y una sola salida. Y era difícil que el enemigo pudiera llegar a Sardis. Primero por la altura donde se encontraba Sardis, en un lugar alto. Y segundo porque era una sola entrada y una sola salida. Dicen los historiadores que para poder llegar a Sardis era muy difícil. Entonces la iglesia, la ciudad de Sardis no tenía vigilancia porque pues ellos se sentían confiados, decían, no, pues ¿quién nos va a poder atacar? Estamos en lo alto, tenemos todo aquí, no creo que alguien nos pueda atacar. Pero la historia dice que hubo dos percances tremendos en la ciudad de Sardis y fueron atacados y les llegaron porque se descuidaron. No ponían vigilancia, dijeron, no, pues no pasa nada y los atacaron. La historia dice que en el año 17 antes de Cristo fueron destrozados, o sea, cayó un terremoto, un percance natural y los destrozó. Pero ellos estaban confiados porque tenían dinero y ellos podían rehacer nuevamente la ciudad. Cuando tienes los recursos para hacer las cosas, pues no tienes problemas porque tienes con qué nuevamente rehacer la ciudad. Entonces, aquí Sardis, viene Jesús y le habla a la iglesia de Sardis, porque lo mismo que pasó con la ciudad de Sardis, pasó con la iglesia. Dice, tenía nombre que vivían, pero era una iglesia muerta. Hacían lo que normalmente hacían las iglesias, se comportaban lo que normalmente se comportaba en la iglesia, pero era una iglesia muerta, una iglesia que vivía solamente de apariencias, una iglesia que solamente decía, a mí me importa cómo me miren por fuera y no me importan a mí cómo me miren por dentro. William Ramsey decía que Sardis es un ejemplo típico de lo que es el contraste melancólico entre el pasado esplendoroso y un presente ruinoso. La degradación de la ciudad fue sorprendente. Ellos estaban confiados, hermanos, completamente confiados de que nunca iba a poder pasar nada a la ciudad de Sardis. La iglesia se comportó de la misma manera. 700 años antes de que Juan escribiera el Apocalipsis y llegara esta carta a ellos, Sardis era una de las ciudades mayores en el mundo. Ahí reinaba el rey de Lidia sobre el imperio sobre esa región. Sardis era reconocida por las riquezas, por todo lo que contaban ellos. Sardis tenía uno de los reyes más famosos, que fue Creso. Fue un hombre muy rico que podía tener y hacer todas las cosas. Pero cuando la historia llega a la iglesia y Cristo viene y les habla a la iglesia de Sardis, fue algo muy
doloroso, fue algo muy tremendo, porque el que habla a la iglesia es Cristo. Y el que habla a la iglesia, el que ha hablado durante todas estas iglesias es Cristo. Y cuando Cristo viene y habla a la iglesia, hermanos, es porque tiene un mensaje importante para cada uno de nosotros. Muchas de las veces, hermanos, nosotros conocemos y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces se nos olvida. Es por eso que vienen este tipo de serie de mensajes, para recordarnos en quién hemos creído, en quién hemos confiado. Que nunca en la mente de nosotros se nos olvide y nos confiemos que porque estamos bien, porque lo tenemos todo. Cuidado, porque el enemigo está muy cerca. La historia de la ciudad se estaba repitiendo en la iglesia. Lo que había vivido la ciudad de Sardis, en esa confianza en sí mismo, la iglesia estaba confiando en sí mismo, y después vino su derrota. A veces cuando nos encontramos tan confiados y tan tranquilos, decimos: no, yo estoy bien, estoy tranquilo, no necesito de Dios, no necesito de los hermanos, yo necesito congregarme, yo estoy bien, yo tengo mi dinero, tengo mi buen trabajo, tengo mi buen negocio, tengo mi buena compañía, yo lo tengo todo, yo no necesito nada. Cuidado, porque el enemigo está muy cerca. Cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia confianza, es cuando nuestra derrota está por llegar. Y es lo que pasó con la iglesia de Sardis. Y recordemos que el autor de todo esto es Cristo, y está escribiendo a sus cartas, a cada carta a cada iglesia, recordándoles que Él es el Rey, que Él es el que nos va a llevar de victoria en victoria. En Apocalipsis capítulo 3:1, y quiero irme deteniendo un poquito para dar un poquito de explicación durante todos estos pasajes, que son pasajes bien interesantes. Y le comentaba a mi pastor, cada una de las cartas se puede predicar muchos sermones y muchas series, porque hay mucho de dónde extraer. En Apocalipsis 3, la primera cosa que les menciona Jesús, dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene el 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. La primera parte de su autodescripción es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Desde el Antiguo Testamento fue profetizado que el ministerio de Jesús se llevaría a cabo, ¿de quién? A través del Espíritu Santo. Eso tenemos que tener bien en claro, que cada ministerio está basado conforme al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no gobierna en cada una de las iglesias, hermanos, estamos perdidos. Si el Espíritu Santo no nos guía y solamente nos guiamos nosotros con nuestra propia prudencia, tenemos que tener cuidado. Entonces, el ministerio de Jesús fue profetizado del Antiguo Testamento basado en el Espíritu Santo. La iglesia misma, como leemos en el libro de los Hechos, fue formado por el descenso del Espíritu Santo desde el Pentecostés. ¿Y por qué saluda a Cristo de manera específica a la iglesia de Sardis mencionando el Espíritu Santo y la influencia del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo en la Biblia es vida, y vida era lo que necesitaba la iglesia de Sardis, porque se encontraba muerta. Entonces por eso Jesús les empieza a hablar dándoles vida. Hermanos, muchas veces podemos nosotros parecer que estamos vivos y podemos parecer que todo va bien, pero realmente, hermanos, estamos muriendo espiritualmente. Es por eso que Jesús viene y se dirige a la iglesia de Sardis hablando acerca del Espíritu. ¿Por qué? Porque necesitaban vida, hermanos, vida. Porque esa cosa se estaba acabando, se estaba muriendo. Hermanos, el fundamento de cualquier iglesia se funda bajo el Espíritu Santo. Es por eso que encontramos en las Escrituras esa advertencia de no apagar y no contristar el fuego del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por
estos temas, damos gracias a Dios por estos mensajes que se hablan. Porque muchas iglesias, hermanos, no lo hablan. Muchas iglesias no quieren tocar el Apocalipsis, no quieren decir lo que Dios tiene preparados a través de estas cartas, porque tienen miedo a poder hablar y poder decir que la gente se asuste y que la gente se vaya. Pero Jesús, que es grande en misericordia, lleno de amor, por eso viene y nos habla a nosotros. Si estamos muriendo espiritualmente, Dios nos motiva, Dios nos ayuda a que avivamos ese fuego del Espíritu Santo. Ese fuego que cuando Dios llegó a tu vida, en tu primer amor, como en la carta de Éfesos, que sigamos ese fuego, que no se muera ese fuego. Que podamos nosotros avivar el fuego del Espíritu Santo. Ese amor que sentíamos cuando vinimos a los pies de Cristo, cuando Dios te rescató, de donde te rescató, de donde Dios te sacó. Yo no sé de dónde Dios te sacó, pero de ahí, de ese momento ahí, que se reavive ese fuego. Es por eso que le hablaba a la iglesia de Sardis: reaviva ese fuego. Estás muriendo espiritualmente. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios para hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Si nosotros menguamos, hermanos, no podemos hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Tal vez Dios te ha llamado a predicar, tal vez Dios te ha llamado a enseñar, tal vez Dios te ha llamado a alabar a Dios, tal vez Dios te ha llamado, yo no sé a qué Dios te ha llamado, pero ese fuego, eso que Dios ha puesto en tu corazón, que no se apague. Avívalo, avivámoslo. Estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos dolorosos, estamos viviendo en dificultad. El Espíritu Santo viene y nos recuerda que avivemos ese fuego del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, hermano, no es una opción. No es algo, es opcional. No, pues si quieres, no es una opción, hermanos. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. La iglesia de Sardis necesitaba ser llena del Espíritu Santo para que no muriera. Para que no muriera. En los siguientes versículos podemos ver un diagnóstico, pero también podemos ver un remedio para la iglesia de Sardis. Y estos versículos los podemos ver en Apocalipsis capítulo 3 del 1 al 4. Y nos vamos a ir viendo ahí poco a poco para poder viendo el diagnóstico que tenía para la iglesia de Sardis. ¿A quién le gusta ir al doctor? A nadie nos gusta ir al doctor. Menos que nos den un diagnóstico. Menos que nos den un diagnóstico. La iglesia de Sardis, llegó el doctor de doctores, los diagnosticó, pero también les dio una receta. Dios nos ha dado diagnósticos y Dios te ha hablado, tal vez 1, 2 o 3 ocasiones, y muchas de las veces, hermanos, no queremos hacer caso. Dios nos habla con amor. Dios nos habla, dice: mira, mi hijo, mira, esto que estás haciendo no está bien. Viene el Espíritu Santo y nos redarguye de pecado. Viene el Espíritu Santo y nos dice: detén lo que estás haciendo. Muchas de las veces vivimos en apariencias. Venimos a la iglesia, nos congregamos, estamos aquí los domingos, pero desgraciadamente en la casa, en el trabajo, somos personas diferentes. Y era lo que estaba pasando en la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis estaba descuidada. Ella venía y aparentaba una cosa en su servicio. Puedes levantar tus manos, puedes adorar a Dios, pero es una sola apariencia. Y era lo que estaba pasando en la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3 del 1 al 4 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir,
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre de ti. Pero no tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Nosotros aquí tenemos el diagnóstico en el versículo 1 y 2 y 4, y nos dan el diagnóstico y en los versículos 2 y 3 nos dan el remedio o la prescripción del gran médico. ¿Cuál era el diagnóstico? Primero, que era una iglesia que estaba muerta. Otro de los diagnósticos era que estaban por morir, o sea, les faltaba un poquito. Es cuando viene Dios y nos habla y nos previene. Es que como cuando vas al doctor, ¿verdad? Y dices, ¿sabes de qué? Mira, necesitas cuidarte porque estás en prediabetes, necesitas cuidarte porque estás en alta presión. Cuídate, haz ejercicio, haz esto. Así vino Jesús y le habló a la iglesia de Sardis: hey, cuídate, estás por caer, estás por morir, cuídate. Pero también Dios es tan grande. Por eso lo que mencionaba la hermana, Dios es amor, porque Él nos ama, hermanos. Todavía, a pesar de todos estos años que han pasado, Él en su infinita misericordia nos tiene aquí, hermanos. ¿Cuántos podemos decir amén por eso? Porque Dios sigue siendo bueno, porque Dios sigue siendo amor, porque Dios sigue siendo tan maravilloso que podemos levantarnos, poder alabarle a Dios. Pero tenemos que tener cuidado si nuestra adoración es genuina o solamente estamos aparentando algo, como lo estaba diciendo la iglesia de Sardis. ¿Cuál es el diagnóstico? Podemos notar 3 aspectos negativos y uno positivo. Aspecto negativo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Aquí Dios va directamente al grano, sin ningún rodeo. Le deja saber a la iglesia que se encontraba en un coma profundo. Estaban en un coma, hermanos, si no se daban cuenta la iglesia de Sardis. Me imagino la iglesia de Sardis, una iglesia prominente, una iglesia llena de miembros, una iglesia que lo tenía todo. No les faltaba nada porque lo tenían todo. Era una iglesia, era una ciudad rica, y por lo tanto había gente prominente que lo tenían todo. No batallaban por nada. A veces nosotros, hermanos, nos conformamos con lo que Dios nos ha dado, de esta bendición, de esta iglesia que tenemos, esta comodidad que tenemos de poder ir a alabar a Dios con aire acondicionado, con todo lo tenemos, hermanos, todo lo tenemos. Y a veces, hermanos, solamente venimos a aparentar algo. Aparentar, yo quiero quedar bien con mi esposa para que no se enoje. Quiero quedar bien con mi esposo para que no me diga nada. Quiero quedar bien con mi amigo. Es que mi jefe me invitó a la iglesia y pues quiero quedar bien con él. Era lo que pasaba con la iglesia de Sardis. Me imagino una iglesia prominente, una iglesia bonita, con lo mejor de todo, pero una iglesia que solamente aparentaba y estaba a punto de morir. Por eso Jesús viene y les habla fuerte. Dice: están en un coma espiritual. La imagen que ellos transmitían era otra. Tienes nombre de que vive, pero estás muerta. Pero lo que impresiona a los hombres no le impresiona a Dios, hermanos. Lo que nosotros hagamos y que podamos tener o hacer, eso no le impresiona nada. Lo que Dios quiere es tu corazón. Lo que Dios quiere es tu genuinidad. Que tú seas genuino con Él. Que tú vengas y le busques con todo corazón. Que tú vengas y le alabes de todo corazón. Y no que seamos unas personas que vengamos y aparentar algo, hermanos. Hemos visto tantas iglesias que han muerto por aparentar. Hemos visto tantas personas, y recordemos que la iglesia somos nosotros, hermanos. Estas 4 paredes son 4 paredes. La iglesia somos nosotros. Nosotros, el que cuando Jesús venga, ¿va a venir por quién? ¿Va a venir por el edificio? No, va a venir por nosotros.
como nosotros construyamos esta iglesia, es como Dios nos va a encontrar. A veces queremos aparentar unas cosas. Oh, el hermanito, mira su ujier, está ahí atrás. Ah, mira ahí, híjole. Oh, se avienta el hermano, ahí está ahí. Pero a veces aparentamos otra cosa. Su nombre, su reputación eran excelentes, pero su realidad era un desastre. La iglesia de Sardis era una iglesia muy tranquila, gozaba de paz, es decir, la paz del cementerio. Eso era la iglesia de Sardis. No había diferencia, hermanos, estaban tranquilos, gozaban de paz. Cuando venimos y buscamos de Dios y le hacemos frente al enemigo, vienen los problemas. Pero si nos venimos y nos tranquilizamos y estamos como la iglesia de Sardis, tranquilos, no pasa nada. Me decía un hermano que conocemos, un señor ya grande, me decía: hijo, preocúpate cuando todo esté tranquilo. Cuando haya problema no te apures, porque ahí vas bien. Cuando nos tranquilizamos de ahí y sentimos en la comodidad, cuidado, hermanos. Pero cuando buscamos de Dios, el enemigo se enoja, se para, empieza a golpearte, empieza a atacarte. Pero mayor es el que está con nosotros que en el mundo está. La iglesia de Sardis, hermanos, ellos que decían: no, todo estaba tranquilo, no hacemos guerra, nada, tenemos todo. O sea, ¿cuál es el problema? Pero no, hermanos, no era así. La iglesia de Sardis necesitaba el toque del Espíritu Santo. Sam Storms dice: la iglesia de Sardis es como un funerario bien adornado. Se veía muy bien por fuera, pero solamente un cementerio. Lo más importante no es tener una buena imagen ante los hombres, sino ser lo que debemos de ser delante de Dios. Ni nosotros debemos impresionar a los demás con nuestra apariencia. Que Dios nos conceda agradar a Dios genuinamente. Que Dios, una iglesia puede tener un edificio muy hermoso, el presupuesto más holgado, los ministerios más influyentes, la página de internet mejor, más impactante, la membresía más grande. Pero ser una iglesia muerta. No queremos ser como la iglesia de Sardis. Jesús es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de justicia. Y cuando Dios nos habla, hermanos, Dios nos habla fuerte. Mateo 23:27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos de inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis junto a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Fuertes palabras de Jesús. ¿Qué tú crees que piensa Jesús de nosotros? ¿Cómo te encuentras? Cada uno conocemos nuestra vida, cada uno conocemos cómo nos comportamos. Podemos engañar a nuestro pastor, podemos engañar a nuestro líder de grupo pequeño, podemos engañar a nuestro jefe, podemos engañar a nuestros hijos, podemos engañar a nuestra esposa. Pero a Dios nunca lo vamos a engañar. Nunca lo vamos a engañar. Dios quiere que le sirvamos con todo corazón. Dios quiere que seamos genuinos. Pero ¿cómo pasó a la iglesia Sardis a ser muerta? ¿Por qué? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó con la iglesia de Sardis? Mire, una de las cosas que pasa dentro de nuestras iglesias, nos morimos espiritualmente porque no leemos la palabra de Dios. Muchas veces nos dejamos de congregar. Mucha gente opta, vienen los problemas a la vida, a los matrimonios, a las familias, y optamos por dejar cosas de la iglesia en vez de dejar cosas materiales. A
A veces escuchamos decir: no, ya no voy a servir porque no, tengo muchos problemas acá. No, pues voy a dedicarme acá. Dedícate a las cosas de Dios. Sírvele al Señor. No quites las cosas del Señor. Dedícate, pon tiempo al Señor. Pero a veces nos dedicamos mejor a las cosas materiales. Sardis murió, y no murió solamente de la noche a la mañana, fue paulatinamente. A veces nosotros, hermanos, vamos muriendo paulatinamente porque dejamos de congregarnos, dejamos de buscar de Dios y nos encontramos muertos. Queremos aparentar una cosa aquí, hermanos, y somos otra cosa en la casa, somos otra cosa con nuestros hijos. Yo siempre he dicho, hermanos, que ser cristiano aquí en la iglesia es bien fácil, porque todos andamos en la misma sintonía. Pero ser cristianos allá afuera, hermanos, es lo bonito. Representar, ser luz en medio de la oscuridad. Dar un testimonio de que Cristo vive en nosotros, que un testimonio de que Dios está con nosotros. Apocalipsis 3:4 dice: pero tienes unas pocas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. En este sombrío diagnóstico para la iglesia de Sardis había una esperanza, hermanos, porque había gente fiel. Había gente fiel ahí en la iglesia de Sardis. Y yo creo que en nuestra iglesia, hermanos, hay gente fiel. Hay gente fiel aquí. Es por eso que nos mantenemos vivos, porque hay gente fiel que le sirve al Señor, porque le sirve genuinamente. Y por esas pequeñas, por esas pocas personas, Dios fue fiel con ellos. Muchas de las veces viene un problema y queremos correr de la iglesia, y nos vamos buscando otra alternativa que venga las cosas que nos convienen para nosotros, para nuestra vida, y corremos. Pero Dios quiere hacer una diferencia en ti y en mí. No necesitamos correr, hermanos. No necesitamos irnos a otra parte. Jesús no le dijo: voy a cerrar la iglesia de Sardis. No les dijo eso, como les habló en una de las cartas, que le dijo: voy a quitar tu candelero y me voy a ir. Sardis les dio otra oportunidad. Dios nos está dando otra oportunidad. Si tú te encuentras desanimado, si tú te encuentras triste, si tú dices quieres aventar la toalla y dices ya no puedo más, quiero irme, Dios nos está dando otra nueva oportunidad. Por eso dice la iglesia, dice: por esos pocos que hay, dice, voy a traer mi misericordia ahí. El punto central es que la mayoría está viviendo de apariencias, pero el Cristo al que servimos, hermanos, es un Cristo, un sí o un no. No es un Cristo neutral. No es de que estoy a medias o no. Eres o no eres. Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo, el contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, como lo estaba haciendo Sardis. No podemos servir a Dios a dos hombres. O quedamos mal con uno o quedamos bien con otro, pero no podemos servir a Dios hombres. Dice Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos, o hay quien sirváis a los dioses quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, y a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que eso sea algo que en tu corazón, tú como padre de familia, levántate. Tú como padre de familia, levántate y dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Toma a tu esposa, toma a tus hijos y vamos a servir a Dios con todo nuestro corazón. Y que no vengamos a aparentar para que la gente nos diga, como lo hacía la iglesia de Sardis.
Otra de las cosas negativas que era para la iglesia de Sardis, el diagnóstico contiene un tercer elemento y dice al final del versículo 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hermanos, muchas veces venimos y le damos las obras a Dios. Yo le doy gracias a Dios. Los que conocen mi familia, tenemos un pequeño negocio. Durante un año estuvimos trabajando los domingos. Venía mi esposa, venía su servidor, venía mis hijos, veníamos y servíamos al Señor. Pero le dábamos las horas a Dios. Íbamos y nos dividíamos en el negocio ya, porque teníamos mucha gente. La gente llegaba y pues mucha gente. Veníamos a la iglesia ya en la tarde, bien cansados, mi esposa bien cansada, yo bien cansado. Ya ni queríamos hacer muchas cosas porque pues, estábamos cansados. Pero Dios tocó el corazón de nosotros, sí. Dios tocó nuestras vidas y dijo: antes de que mueras, cierra los domingos. Cierra los domingos, yo quiero lo primero. Y a veces, hermanos, venimos y le damos lo segundo a Dios, cuando Dios se merece todo. Él nos ha dado todo, hermanos. Y venimos y le damos lo segundo al Señor. Le damos lo segundo en vez de darle lo primero. Hermanos, Dios nos ha bendecido tremendo de verdad que cerramos los domingos. Las ventas aumentaron, muchas cosas pasaron. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, cuando tú adoras a Dios en primer lugar, yo te aseguro que Dios va a responderte. Dios no se queda con nada. Tal vez no te va a hacer el rico como era Sardis, tal vez no te va a dar la opulencia, pero te va a dar esa paz en tu corazón que nadie lo puede dar, ni el negocio, ni nada te lo puede dar. El único que te lo puede dar es Dios. Tenemos que darle. La iglesia de Sardis le quería dar lo segundo. Le quería dar lo segundo, las obras. ¿Qué daríamos nosotros si le damos las obras a tu patrón? Si tú le llevas algo de segunda a tu patrón, no le vas a querer llevar eso, le vas a querer llevar algo mejor. Pero el patrón, el mejor patrón que tenemos es Dios. Y Él necesita la primera cosa, las primeras obras que tú quieras hacer, dáselas al Señor. ¿Qué receta tenía para la iglesia de Sardis? Apocalipsis 2 y 3 dice: sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado en tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche. Hermanos, nos pueden agarrar descuidados. Y Dios representa, no es que vaya a venir sobre la noche, sino que cuando estemos más descuidados es cuando nos puede llegar el enemigo. Y era lo que pasó con Sardis. Se descuidó. Cuando menos pensaron ellos, el enemigo les llegó. Entonces, ¿cuál es la receta? Primero, sé vigilante. Ahora Cristo se dirige realmente fiel de los verdaderos cristianos en Sardis que estaban en grave peligro de extinción. El Señor comienza con una exhortación a ser vigilantes. Esta recomendación tiene un sentido especial para la iglesia en aquella ciudad, porque como ya hemos comentado, dos veces había sido capturados debido precisamente a la falta de vigilancia. La falta de alerta espiritual puede resultar muy costosa. Por eso el apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sé vigilante, hermanos. No te descuides en tu oración, en tu comunión con Dios. No te descuides, sigue buscando a Dios. Toma
toma tu familia, toma tus hijos, sigan sirviéndole al Señor. Otra de las recetas que Dios habla, afirma las otras cosas que están por morir. Rescatar a los fieles. Parece que no todo estaba completamente perdido, aún había cosas que estaban por morir. Pero si las cenizas no eran pronto avivadas para que surgiera nuevamente la llama, terminaría por apagarse. A veces, hermano, a veces nos encontramos ya en las cenicitas, tenemos que ir a soplarles un poquito para que arda nuevamente. Pero hay esperanza. Por eso aquí Él quería rescatar a esa gente fiel. Tercer receta, porque no ha hallado en tus obras perfectas delante de Dios. En Sardis les deja el Señor Jesucristo a su iglesia. Es porque las obras no se conformaban con el criterio de Dios. No había perseverado en desarrollarse espiritualmente. Se habían enfriado, habían perdido el entusiasmo por avanzar a la madurez cristiana. A veces nos detenemos y decimos, no, ya para qué. A veces pensamos, queremos agradarle al pastor, a nuestro líder, y a veces nadie se acerca y nos palmea, nos dice, estás bien, ahí vas por adelante. Pero la mejor motivación y la mejor palmeada la recibimos de Cristo Jesús. No necesitamos que nadie venga y nos dé, estás haciendo bien. Si Jesucristo nos está viendo, es más que suficiente. A veces nos desanimamos como el pueblo de Sardis. Si no, ya para qué le sigo, para qué le continúo. Tenemos que seguir adelante. Cuarta receta que receta el médico: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Se recuerdan el primer amor, hermanos? Cuando andamos en primer amor, todo era amor, hermanos. Todos queríamos abrazar, queríamos decirle a todo mundo, mira, hay un Dios vivo, hay un Dios grande en misericordia. Mira lo que hizo en mi vida, mira lo que hizo con mi familia, mira, transformó a mi esposo, mira, transformó a mi hijo, mírame, Dios me libró de esto. Dice, acuérdate de lo que Dios te ha dado. Acuérdate. Y también que dice, guárdalo en tu corazón. Y no solamente queda ahí, hermanos, sino que dice, arrepiéntete. Yo creo que cada día, hermanos, pecamos, le faltamos a Dios. Cada día, hermanos, le faltamos a Dios. Pero sigue siendo fiel, hermanos, sigue extendiendo su misericordia. La última receta que le da a la iglesia: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre de ti. Una vez más tenemos un llamado del Señor a velar, algo que, como ya hemos señalado, ellos entenderían muy bien después de lo que había ocurrido en la historia, cuando sus enemigos habían venido literalmente como ladrones en la noche y los habían sorprendido. Que no nos sorprenda, hermanos, el ladrón. Que estemos listos, que estemos preparados, que estemos listos, que estemos velando, que estemos en constante comunicación con Dios para que no nos encuentren de sorpresa. También encontramos una advertencia acerca de la venida del Señor: vendré sobre ti. Seguramente no debemos entenderla como una alusión a su segunda venida, sino como una venida anticipada en juicio sobre la iglesia de Sardis. Nos encontramos preparados. Nos encontramos preparados. Si Cristo viniera en esta tarde, ¿estamos listos para recibirlo? ¿Estamos listos en el encuentro? ¿Estamos velando? ¿Estamos guardando? Yo creo que todas estas cartas, hermanos, han sido de bendición para cada uno de nosotros, para reflexionar en nuestras vidas, hermanos. Y no venimos a juzgar a nadie, hermanos, porque mientras vivamos en este cuerpo, hermanos, vamos a seguir pecando. Pero Dios es un grande Dios en misericordia. Pero tampoco no es una justificación de decir, no, pues Dios es grande. No, sino que arrepintámonos, como lo dice aquí. Arrepintamos, volvámonos nuevamente al primer amor. Que podamos volver a Cristo con ganas, genuinamente, y no como la iglesia de Sardis, que solamente aparentaba alguna cosa y era otra. Y ya para finalizar, Apocalipsis capítulo 3, versículos 5 y 6. El que venciere
venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3 cosas hará el Señor para los vencedores. Seremos revestidos con vestiduras blancas. No borrará su nombre del libro de la vida. Su nombre serán reconocidos frente a los ángeles. Estamos listos, hermanos. Estamos listos. ¿Por qué no te pones en pie en esta tarde? ¿Y por qué no nos ponemos a cuenta con Dios? Esta palabra a la iglesia de Sardis es una palabra dura, hermanos, pero una palabra de misericordia, una palabra de amor para esa gente que tal vez se encuentra muertos espiritualmente. Yo no sé tu condición, yo no conozco tu condición, pero Dios sí la conoce. Si tú sientes que estás por tirar la toalla, si tú sientes que estás por morir, yo te invito a que pases a este altar. Si pueden ayudarme los líderes de grupo, y vamos a orar y vamos a ponernos a cuentas con el Señor. No sabemos el día ni la hora que Cristo vendrá. Dice que velemos, que no nos quiere encontrar sorprendidos. Dios quiere tocar tu vida, Dios quiere tocar tu corazón. Y no estamos aquí para juzgar o para apuntarte. No, hermanos, estamos aquí porque queremos más del Señor. Y si estamos aquí es porque queremos recibir más de Dios. Pasa, el altar está abierto. Y si tú estás por primera vez y nunca has aceptado a Cristo, yo te invito a que levantes tus manos y acepta a Cristo. Es el mejor regalo que tú puedes recibir. Es lo mejor que tú puedes recibir en esta tarde. Reconcíliate con Dios, busca de Dios, y no solamente vivas una apariencia como la iglesia de Sardis. Estaba por morir, pero Dios era un Dios grande en misericordia, y le dice: mira, por esas pocas personas que están ahí fieles, voy a extender tu misericordia. Dios en este momento, todavía en estos tiempos, está extendiendo la misericordia por cada uno de nosotros. Pasa, este altar está abierto. Pasa, queremos orar por ti.